Buenos días, yo soy Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en RN. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022 y tenemos una sesión de una hora que vamos a dedicar a teoría. ¿Me oyen bien, verdad? Sí. Ok, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Entonces, donde nos quedamos ayer, vamos a recordar la definición de la distancia en R. Dados dos números reales, definimos su distancia como el número real, lo anotamos así, y la definición es esta. ¿Bien? Ya vimos la interpretación geométrica, que es pues ahora sí que la de toda la vida y no hay mucho más. Y ya comentamos que no hay ningún problema con esa definición, ¿vale? Está todo claro, no hay nada que haya que explicar realmente, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esta distancia, o métrica, a veces también se le llama métrica, lo primero que podemos hacer es medir distancias entre puntos, pero eso nos permite hacer muchas cosas, porque nos permite hablar de las posiciones relativas de puntos y o conjuntos entre sí. ¿Bien? Y eso pues siembra un campo que luego da muchos frutos, ¿bien? En el análisis matemático. Entonces, vamos a ver las propiedades básicas de la distancia. Como les decía ayer, al terminar, este es el prototipo de distancia. Luego se introduce en matemáticas una estructura que se llama espacio métrico, que es un conjunto con una distancia o una métrica, que es básicamente un objeto que asocie números a parejas de objetos del espacio, su distancia, y tenga las propiedades que voy a poner ahora. Básicamente esa es la idea de espacio métrico. Bueno, nos vamos con las propiedades. Entonces, proposición, propiedades de la distancia en R. Entonces, se tiene lo siguiente: propiedad 1 no de generación. Bien. Dados alfa y beta, pertenecientes a R, la distancia de alfa a beta es igual a 0 si y solamente si son iguales. 2. La distancia de alfa a beta es mayor o igual que 0 para todo alfa y beta. La tercera, la distancia de alfa a beta es igual a la distancia de beta a alfa. Y 4, pues la desigualdad triangular. La distancia de alfa a beta es menor o igual que
la distancia de alfa a gamma más la distancia de gamma a beta. Para todo alfa, beta y gamma reales. Son propiedades de sobra conocidas por ustedes y son propiedades naturales, porque no degeneración, a veces se le conoce así, que es no degenerada, porque, bueno, pues lo que queremos decir es eso, que no puede haber parejas de puntos que estén a distancia cero respecto a esa métrica, que no sean parejas de puntos que no sean el mismo, eso es importante, porque si no, si pasara eso, pues la métrica sería un poco rara, porque no nos permitiría, en lo que respecta a esa métrica y todo lo que hagamos con ella o construyamos sobre ella, pues no nos permitiría distinguir entre esos dos puntos, y eso sería un problema, porque el análisis local cerca de esos puntos pues saldrían cosas raras, que serían como indistinguibles, y no queremos que pase eso, así que ponemos la propiedad de no degeneración. Bueno, estamos de alguna manera midiendo, y el cero es la mayor cercanía posible, que es cuando es el mismo punto, más cerca que ser tú mismo ya no permitimos. Entonces es natural la segunda propiedad, que es la no negatividad. La simetría, pues lo mismo, ¿no? Que no es direccional, es algo que depende de las parejas de puntos, pero no de las parejas ordenadas, sino simplemente de quiénes son esos dos puntos y ya. Y la desigualdad triangular, pues eso que dijimos, ¿no? Lo que ya saben, que si yo tengo que ir de un punto a otro y tengo que parar en algún sitio, pues necesariamente tengo que recorrer más, no puedo recorrer menos. No hay un atajo así como si hubiera una especie de túnel, algo así, que me permitiera ir más rápido que si voy directamente, porque eso iría de alguna manera como en contra de la definición de propia distancia. Lo que me está diciendo es de alguna manera como la forma más rápida, midiendo de alguna manera lo que indique la métrica, de ir de un sitio a otro. Entonces eso es lo que me da la desigualdad triangular, que es de alguna manera una compatibilidad también con la suma, con la suma regresa. Entonces me quedo con lo que he dicho antes. Bueno, hay que demostrar esta proposición, pero el ejercicio que hicimos ayer, el trabajo que hicimos ayer para demostrar las propiedades del valor absoluto, pues nos sirve aquí porque, pues como ven, la distancia está muy ligada con el valor absoluto, ¿no? Entonces estas propiedades, como decía un compañero ayer, se pueden ver muy fácilmente, se extraen fácilmente como corolario de las propiedades que vimos ayer del valor absoluto. Entonces lo dejo como ejercicio, ¿vale? Miradlo, porque realmente no hay nada de trabajo ahí. Si alguien tiene duda en algo, me puede preguntar, pero no espero muchos problemas aquí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como también de alguna manera comentaba ayer, la distancia, una de las cosas que se pueden hacer con la distancia es más profundo de lo que parece, porque no es solo que pueda asignarle números a parejas de puntos y decir qué tan cerca o lejos están. Uno puede ir más allá, y ya con esa noción tiene sentido el hablar de convergencia. Le podemos dotar de sentido a la palabra convergencia. Convergencia, por ejemplo, pues la más sencilla, de una sucesión a un punto. Es decir, si de alguna manera, como hemos estado hablando durante el curso, los puntos de la sucesión van acercándose a un punto dado.
¿vale? El concepto de límite, ¿bien? Que es, pues como les decía, el concepto central en el análisis matemático, el concepto de límite. Entonces, pues ya podemos dar, con la noción de distancia, podemos dar la definición de convergencia. ¿En casa nos siguen? Hola, ¿nos siguen? ¿Me oyen? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, pues vamos a ver la definición de convergencia. Tenemos una sucesión de números reales y otro número real, aparte de ella. Entonces, se dice que alfa es la sucesión, converge a alfa 0, el otro número que yo puse aquí, cuando k es el índice que estoy usando, cuando k tiende a infinito, y escribimos límite de alfa k cuando k tiende a infinito es igual a alfa 0, o alfa k tiende a alfa 0 cuando k tiende a infinito, o límite simplemente de alfa, si ya le hemos puesto nombre, igual a alfa 0. Sí, para todo epsilon. Todo epsilon positivo, real. Existe J natural, J mayúscula, tal que la distancia, esta que definimos aquí, la distancia de alfa k a alfa 0 es menor que epsilon si k es mayor o igual que j. ¿Algo más? Y escribimos la definición del límite, ¿no? Es casi palabra por palabra pues la definición del límite en los racionales que ya hemos estado usando, y la definición que conocen de toda la vida desde la primera vez que se la contaron. No cambia nada. Entonces, pues es la definición natural, una vez que uno ya tiene asimilado el concepto de límite, ¿no? Que pues al principio cuesta un poco, pero cuando uno ya se acostumbra, pues le debería parecer natural. Entonces, ¿cuál es la idea subyacente? Solo por no dejar de decir que las distancias del punto genérico al punto límite se van haciendo pequeñas para índices suficientemente grandes. Ya sabes, ¿no? Porque son números reales. Bueno, uno puede poner la letra que quiera, pero estoy utilizando la notación con alfa k para indicarle visualmente que son números reales. Yo he estado usando
letras del alfabeto griego para números reales y letras del alfabeto latino para números racionales. Entonces es una sucesión de números reales. ¿Vale? Es la primera vez que recuerde, la primera vez que estoy hablando de sucesiones de números reales. ¿Vale? Esta definición es el primer sitio donde aparece. Aquí. ¿Vale? Entonces estamos diciendo eso, que las distancias se van haciendo pequeñas si los índices son suficientemente grandes. Entonces, si pensáramos los números alfa k como distintas posiciones de una misma partícula, por decirlo de una forma mecanística, pues esa partícula se va acercando a alfa 0 y pues, en el infinito, digamos, para tiempo infinito, si uno quiere ver las distintas fotografías que uno va tomando, porque aquí uno tendría tiempo discreto porque es una sucesión, digamos. Entonces la distinta fotografía vería cómo la partícula se va acercando y en el límite pues colisiona con ella, estaría en el mismo punto. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, entonces vamos a recapitular para ver todo esto bien en perspectiva. Vimos que los números racionales tenían unas propiedades muy bonitas, pero tenían pues ocurrían unas cosas extrañas que le dimos el nombre de incompletitud. ¿Bien? Y entonces nos propusimos pues, construir otro conjunto numérico que tuviera esas mismas propiedades, pero además no tuviera esos problemas. Entonces nos dimos la tarea con un cierto esquema en mente. Ya hemos construido los números reales con una cierta estructura algebraica y topológica. Vamos a profundizar ahora en la parte topológica, pero con una cierta estructura, y ya hemos visto todas las propiedades que tiene. Hemos visto que recuperábamos todas las propiedades que nos gustaban de los números racionales, y ahora llega el momento de ver dónde se diferencian esencialmente los números que hemos construido de los números racionales. Ya sabemos que son distintos porque hemos visto la existencia de irracionales, y de hecho de muchos, porque son densos. Bueno, pero esta es la diferencia fundamental entre los racionales y los reales, porque tiene que ver con su comportamiento y de hecho con su comportamiento en algo muy importante para el análisis, como es la existencia de límites. Porque en el análisis pues uno no puede vivir sin hacer límites, y si tienes que estar todo el rato viendo si tu límite existe y puede ocurrir que no, pues es como, no sé, como tratar de montar en bicicleta y que alguien te ponga un palo en la rueda. Es imposible, no vas a llegar muy lejos, ¿vale? De hecho es un quebradero de cabeza a veces en algunos problemas, pues el ver la existencia de ciertos límites o la existencia de ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno busca soluciones de ciertas ecuaciones, por ejemplo, donde no aclaro qué entiendo aquí por ecuación, puede ser en distintos contextos. Entonces, de alguna manera, el tener esta garantía de la existencia del límite es lo que posibilita luego llevar a cabo muchas técnicas. Es algo esencial, está en el ADN de los números reales. Si algo tienen los números reales, es esto, la propiedad de completitud. Es lo que ellos son. Y bueno, para hablar de la completitud, pues tengo que dar otra definición, que es la de sucesión de Cauchy, pero en R. ¿Vale? Ya estamos habituados a ella porque la hemos usado extensivamente en los racionales. Ahora vamos a dar la definición propia, que va a ser básicamente la misma, pero en los reales. ¿Bien? ¿Sí? Es que de alguna manera son equivalentes. Ahora lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver, porque es importante. Bueno, para mí, en el contexto de lo que estamos haciendo, creo que viene a cuento y es importante. Vale, vamos entonces con la definición de sucesión de Cauchy. Bien.
la definición es casi letra por letra la misma que dimos para los números racionales al principio de toda esta sección, pero ahora con los números reales. Entonces estamos utilizando la relación de orden en los reales y la distancia en los reales, pero con los papeles análogos en la definición es lo mismo, ¿ok? Entonces, y bueno, pues ¿cuál es la idea de este concepto? Pues el mismo que los racionales, ¿no? La idea es que yo tengo una sucesión de números reales y si se van arremolinando, si se van acercando, si se van concentrando alrededor de un cierto sitio, de un cierto punto, pues entonces serán una sucesión de Cauchy, ¿vale? Es la misma idea, pero ahora con la topología de los reales. Bueno, les voy a poner un ejercicio para entrar en calor. Una sucesión de números reales y otro número real. Puse natural. Bueno, demostrar que si la sucesión converge a otro número, entonces es de Cauchy la sucesión. ¿Vale? Dicho de otra manera, las sucesiones convergentes en R son de Cauchy en R. Bueno, pues tenemos eso. Las sucesiones convergentes son de Cauchy. Ya vimos el resultado análogo para sucesiones de racionales. Bueno, pues el ejercicio debería ser exactamente igual, solo que con la notación de los reales. ¿Ok? Bueno, entonces esto también para darme pie a hablar de la completitud. ¿Bien? Entonces, si todas las sucesiones convergentes que tienen límite son de Cauchy, pues uno puede preguntarse, ¿no? Las preguntas típicas que uno se hace en matemáticas es si será cierto también que todas las sucesiones de Cauchy son convergentes. Una pregunta que queda abierta. Y ya tenemos el ejemplo de los racionales, donde hemos visto que no, en los racionales no. Es decir, existen sucesiones de Cauchy de racionales que no tienen límite. Entonces eso parece algo antiintuitivo, porque pues tienes puntos de una sucesión que se van concentrando alrededor de un sitio, entonces pareciera que quieren ir a algún lado, pero resulta que ese lado al que quieren ir no existe. No puedo nombrarlo, no puedo escribirlo, no puedo comprobar que van a él. Entonces pues eso es un problema, ¿no? Y además parece que hay como un fallo, como que algo no encaja, no debería ser así. Pues eso es lo que estamos remediando con los números reales, ¿eh? Entonces eso es la completitud, precisamente, que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Bueno, fíjense en el detalle, es posible que ya lo hayamos comentado, pero bueno, cuando hablo de una sucesión convergente tengo que tener dos ingredientes, la sucesión y el límite. Dos cosas, ¿no? Cuando hablo de sucesión de Cauchy solo necesito un ingrediente, que es la sucesión, y ya. ¿Bien? Bueno, ¿por qué es tan importante la propiedad de completitud? Porque uno podría decir, bueno, pues a lo mejor es que los matemáticos están aburridos y como tiene el resultado de este de aquí, todas las sucesiones convergentes son de Cauchy,
pues se plantean porque se están aburriendo si se puede dar la vuelta y ya, y es un pasatiempo. Bueno, pues nada más lejos de la realidad por el siguiente motivo, ¿bien? Como digo, la convergencia es algo central en el análisis matemático, ¿bien? Y se utiliza para modelar distintas situaciones, bien en matemáticas o bien en otras aplicaciones de la matemática, ¿bien? Por ejemplo, uno tiene una ecuación de algún tipo, puede ser una ecuación algebraica, es decir, que relaciona números, o sea, una ecuación numérica, puede ser una ecuación matricial, por ejemplo, de las del álgebra lineal. Entonces, pues uno está hablando de vectores, de neuplas, o una ecuación matricial donde las incógnitas son matrices propiamente también, o puede tener una ecuación donde los objetos que maneja no son numéricos sino que son funciones, por ejemplo funciones reales de variable real o de otro tipo, o de variable compleja o multivaluadas o lo que sea, ¿no? O sea, con valores vectoriales, perdón, quería decir, no multivaluadas, que no es lo mismo, con valores vectoriales. ¿Bien? Multivaluada es otro concepto que no quiero hablar de él ahora. Y entonces, pues, uno plantea esas ecuaciones porque vienen de algún sitio. Por ejemplo, un ejemplo muy destacado en la historia de la física y de la matemática son las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces uno tiene un problema en algún área, ya sea matemática, ya sea física o biología o economía o donde sea, y uno quiere estudiar un cierto fenómeno y entonces plantea unas ecuaciones, ¿bien? De alguna manera plantea unas ecuaciones, y para estudiar el fenómeno pues lo que necesita es obtener toda la información que pueda o algún tipo de información que en particular le interese para el problema sobre las soluciones de esa ecuación, ¿no? Ese es el objetivo, ¿bien? Bueno, entonces cuando somos pequeños nos enseñan que aquí tienes esta ecuación y te enseñan a resolverla, entonces parece que todo cuadra, que es un mundo muy feliz. Luego no es la cosa tan sencilla, ¿no? Y entonces dependiendo de qué ecuación uno ponga, pues habrá soluciones o no, podrá calcularlas o no, podrá obtener cierta información o no de ellas, ¿bien? Y esto pues no es algo que a uno le deba sorprender, porque si yo pongo, qué sé yo, la ecuación, a ver qué ecuación puedo poner que no tenga solución. X igual a X más 1, ¿no? Da igual quién sea X, por ejemplo, si pensamos que son números, ¿no? Pues no puede ser que ese número, si yo sustituyo X por ese número, sea igual a X más 1, ¿no? Si lo tratan de resolver llegan a 1 igual a 0, una tontería, no se puede, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy tonto, pero bueno, para avisarnos de que no cualquier cosa que yo escriba que tenga la pinta de ecuación va a representar algo, en el sentido de las soluciones de eso están cumpliendo algo que tenga sentido. Lo que acabo de escribir no tiene ningún sentido y no hay nada que cumpla eso, ¿no? Por lo menos si uno lo piensa en los números reales, ¿no? También depende mucho de la interpretación que yo le dé a los símbolos que estoy escribiendo, es decir, del contexto donde esté trabajando. Entonces, cuidado con eso. Bueno, entonces, un primer problema que uno tiene cuando plantea ecuaciones es, bueno, ¿tienen solución o no? Muchas veces no es obvio, y si no, pues abran su libro de ecuaciones diferenciales, un libro que no sea muy básico, y enseguida le están hablando todo el rato de existencia de solución, porque no es obvio que haya soluciones de estos objetos, ¿eh? Bueno, grosso modo, una de las técnicas que se suelen utilizar, que han desarrollado los matemáticos para demostrar teóricamente la existencia de soluciones de ecuaciones, es a través de procesos de paso al límite. Entonces, yo utilizo la ecuación para construir ciertos objetos, puede ser una sucesión, por ejemplo, de objetos en un cierto espacio en el que tenga sentido tomar límites, ¿bien? Y entonces lo escribo de manera que necesariamente el límite de mi sucesión tenga que cumplir esa ecuación, ¿no? Qué sé yo. Si yo escribo una ecuación del tipo
x igual a f de x, donde f será una cierta aplicación, ¿no? Y yo no sé resolver esto, ni siquiera sé saber decir si tiene solución o no, si debiera tenerla o no. Lo que puedo hacer es lo siguiente, es decir, bueno, voy a construirme una sucesión utilizando esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces uno puede pensar una cosa muy tonta, que es, si yo pudiera pasar al límite en esta expresión, pues esto tiene que converger al límite. Voy a poner x infinito, por ejemplo, ¿no? Y esto, bajo ciertas condiciones, básicamente tiene que ver con la continuidad de la aplicación f. Hay que ver en qué sentido quiere decir continuidad, pero bueno, la idea es que si estos convergen a algo, sus imágenes por f tienen que converger a la imagen de esa otra cosa. Entonces, si todo va bien, yo podría escribir esto. Y puesto que todos estos tienen que ser iguales, pues la convergencia de estos tiene que ser igual a la convergencia de estos, porque es el mismo objeto, así que esto tiene que ser igual. Y entonces, ¿qué obtengo? Pues que esta cosa de aquí tiene que cumplir la ecuación que yo quería. La ecuación que yo estaba buscando, pues resulta que este objeto cumple esto de aquí. Entonces, yo con esta idea tan sencilla, pues yo tengo una especie de algoritmo, o un mecanismo, una manera de construir algo que, si compruebo que todos los detalles me van bien, pues me tiene que converger a la solución de mi problema, ¿no? Debajo de esta idea que parece tan sencilla, tan inocua, pues hay muchos métodos, de los más potentes, para demostrar la existencia de soluciones de ecuaciones, ¿no? O en general, la existencia de ciertos objetos. Uno puede pensarlo como ecuaciones o no poner el énfasis en las ecuaciones, porque a lo mejor no está ahí la naturaleza del problema o el enfoque del problema, pero bueno, tienes ese enfoque para demostrar la existencia de algo, de un objeto matemático con ciertas propiedades. ¿Bien? Vale. Bueno, uno diría, bueno, pues con la definición de límite ya lo tengo, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí tengo que utilizar una cierta noción de continuidad y demás, pero básicamente lo que tengo que hacer es pasar al límite, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo me construyo mi sucesión, pues lo único que tengo que hacer es comprobar que converge a x infinito y ya está, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que para aplicar la definición de límite yo necesito dos ingredientes, la sucesión y el punto límite, ¿vale? Entonces, ¿cómo diablos voy a aplicar la definición de límite a esta sucesión y a este punto si yo no tengo este punto? Piénselo un poco. Si yo tuviera este punto, no estaría haciendo todo este rollo, ya lo tendría. O sea, este señor es el que no conozco, ni siquiera sé si existe. Lo estoy escribiendo porque estoy haciendo una hipótesis para ver si llego a algo. Pero que lo escriba no quiere decir que este señor tenga que existir, ¿vale? Normalmente lo que uno tiene es la sucesión, porque yo tengo la ecuación, me construyo esta fórmula y entonces puedo construir, si la f está bien, aquí no hay ningún problema, esto me define una sucesión. Si la tengo, la puedo construir. Teóricamente, en la práctica a lo mejor no lo sé, o a lo mejor sí, pero la puedo manejar matemáticamente, la sucesión. Pero es lo único que tengo, ¿vale? Bueno, entonces ahí llega un problema. Tengo que ver la existencia del límite de algo, pero yo no tengo candidato a. De hecho, en esencia ese es el problema, que me falta el candidato, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia en este contexto, o en este paradigma, del concepto de sucesión de Cauchy. Es la definición que normalmente yo sí puedo utilizar, es lo que yo puedo manejar, porque esta sí la puedo aplicar. Esta sucesión será o no será de Cauchy, pero tiene sentido que la aplique y a ella puedo hacerlo, ¿vale? Puedo llevarlo a cabo. Entonces, la definición o el concepto de sucesión de Cauchy es el que normalmente yo puedo aplicar. Entonces, en este contexto, la completitud cobra totalmente sentido y es
el engranaje que cuadra en este marco que les acabo de contar, porque es, si yo estoy en un espacio completo, por ejemplo un espacio métrico completo, cuando vean lo que es, por ejemplo aquí los reales que van a tener la propiedad de completitud, yo sé que si yo tengo una sucesión de Cauchy, entonces es convergente. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver después, pero quiere decir que existe un número o un punto de mi espacio al cual converge mi sucesión que yo he visto que era de Cauchy. Entonces me está dando precisamente lo que quiero, la existencia del límite, me está dando el candidato, ¿vale? Entonces la completitud no es algo que hagamos por gusto, cuadra completamente en toda esta construcción, ¿de acuerdo? Y así es precisamente como se utiliza muchas veces en el análisis matemático, y por eso es una propiedad central en el análisis matemático, la completitud, tanto que normalmente uno, salvo que esté estudiando patologías como si fueras un doctor que estás viendo una cierta enfermedad, ¿no? Lo que sea, entonces matemáticamente, salvo que estés estudiando así cosas raras porque la vida te ha llevado a ello y te gusta o no te gusta, pero no tienes más remedio para darle de comer a tu familia, lo que sea, ¿bien? Normalmente uno solo trabaja en contextos donde tienes espacios completos. ¿Por qué? Porque es que si no, no puedes hacer nada. Toda la teoría que se ha desarrollado está en este marco y así es como va la cosa. ¿Son los espacios que no sean completos son inútiles? Pues no sé, depende de lo que quieras hacer, pero para la inmensa mayoría de las cosas que se hacen se trabaja en espacios completos, ¿vale? Básicamente por este paradigma, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de la completitud, ¿eh? Esa es la importancia de por qué uno se complica en construir, o nos estamos complicando en construir los números reales, ver que lógicamente tiene sentido a partir de los racionales. De ahí la motivación de toda esta búsqueda. ¿Bien? Eso explica también por qué, pues, en la mayoría de las matemáticas que se hacen, claro, depende de cuáles sean, pero, y sobre todo porque en el análisis matemático la base está en los números reales. Y los complejos, pues que es ahí un quiebro ahí, pero es básicamente R2. ¿Bien? Y los racionales, pues ahí quedan como algo que quedó atrás, son los papás, pero todo se hace en los números reales, ¿vale? Es por esto, básicamente por este motivo, ¿de acuerdo? Entonces, estoy siendo un poco pesado, o quizá muy pesado, pero es para que les quede claro de por qué todo eso, porque siempre todos trabajan con los números reales. O sea, depende del contexto. Si te dedicas a la teoría de números y quieres analizar propiedades de los racionales, pues obviamente trabajas con ellos, pero probablemente no te interese mucho la completitud como tal, o no vas a utilizar herramientas que tienen que ver, que dependen de la completitud, depende de lo que uno quiera hacer. Pero para el análisis matemático necesitas completitud, si no estos argumentos no funcionan, ¿vale? ¿Sí quedó claro? ¿En casa me siguen? ¿Me han oído? Sí, profesor. Okay. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Ah, sí, perdón, se me olvidó. Es el cero, tiene que ser el cero real, porque es el orden de lo real. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Bueno, ya casi se me fue el tiempo, pero bueno, quería contarles eso. Lo que sigue es una proposición, que ahora verán de qué va, y una nota sobre la densidad, pero no puedo escribirlo si no escribo antes esa proposición. Y después el teorema de completitud, ¿bien? Y después lo que vamos a ver es algunos resultados que se deducen del teorema de completitud de los números reales y que de hecho son esencialmente equivalentes a él. Entonces es importante conocer, como por ejemplo la propiedad del supremo de los números reales, que muchas veces esa es la que se utiliza en los libros de cálculo para mostrar este tema. ¿Por qué? Pues para no estar contándoles todo el rollo de las sucesiones de Cauchy y la convergencia. El supremo es más fácil de introducir más rápido.
y lo que quiere normalmente el profesor de cálculo es prender la mecha y salir corriendo para que le dé tiempo a explicarle las derivadas y las integrales. Bueno, o por ejemplo el teorema de los intervalos encajados, que a lo mejor lo han visto, a lo mejor no les suena, el teorema de los intervalos encajados, ¿no? Bueno, vamos a ver. O el teorema de la convergencia monótona, en el contexto aquí de lo real. En otros contextos es otra cosa. El teorema de la convergencia monótona es básicamente decir, si yo tengo una sucesión monótona, por ejemplo creciente y acotada, tiene que ser convergente en el límite. O sea, si voy hacia un muro y tengo el muro, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? O el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Que dice que si yo tengo una sucesión acotada, ese sí le suena, ¿verdad? Si le pongo nombres, sobre todo alemanes, pues siempre le suena más, ¿verdad? Teorema de Bolzano-Weierstrass. Bueno, Bolzano ha de ser probablemente francés. Por ahí quién sabe. Bueno. El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que si tengo una sucesión acotada, entonces existe una subsucesión convergente. Es decir, si yo tengo una sucesión que está ahí arrinconada, pues en algún sitio se tienen que concentrar, porque no tienen espacio para desparramarse. Tienen que estar juntitos en algún sitio, tienen que concentrarse los puntos, ¿no? Y todo eso son cosas naturales, bueno, y uno las tiene ya metidas en el software pues de tanto repetirlas, ¿no? Y porque además son nociones que son razonables, son intuitivas, ¿bien? Bueno, todo eso pasa por la completitud, y de hecho les voy a comentar, en cada momento que lo veamos les voy a decir, les voy a invitar a que busquen, que no es difícil, contraejemplos en los racionales que les hagan ver que esos resultados en los racionales no funcionan, no son ciertos. ¿Y por qué? Pues por la incompletitud. Pues todo eso es esencialmente por la completitud. De hecho, uno puede ver que de alguna manera son equivalentes, que si no hubieses demostrado el teorema de completitud y tuvieras ese resultado, lo hubieses demostrado por otro camino, que se puede hacer también, pues puedes demostrar el teorema de completitud a partir de eso. Entonces son equivalentes, básicamente unos y otros. Entonces básicamente están diciendo la misma cosa. ¿Qué cosa es? Pues la esencia de la idea de la completitud. Que quiere decir que no tienes agujeros en tu espacio, no te puede pasar como los racionales, que las soluciones se concentren y de repente no haya nada, ¿vale? Bueno, todo eso es lo que queda por ver, y ya acabamos esta sección que ha sido muy larga, pero yo creo que es interesante, ¿vale? Entonces, pues ya no me quedo a medias, ya se nos fue el tiempo. El lunes continuamos con esto ya para ver el teorema de completitud, que seguramente sea el más importante del curso, ¿vale? Muy bien. ¿En casa tienen alguna pregunta? ¿Sí? No, profe. No, profe. No, eso es solo una cuestión notacional, no hay nada ahí. Para el ejercicio tienes que aplicar la desigualdad triangular, básicamente. Sí, porque lo que haces es, si yo quiero ver que dos están cerca, una cosa que puedo hacer es ver que hay uno cerca de los dos, ¿no? Es como cuando dices, oye, ¿y esta persona qué tal te cae? Pues no la conozco, pero pues es amigo de fulanito, así que ya eso me da una pista, ¿no? Pues es algo así. Si está muy cerca de uno que ya sabes cómo va, pues por ahí anda la cosa. Entonces básicamente eso es lo que hay que hacer para demostrar este ejercicio, que es desigualdad triangular, ¿vale? Ok. Muy bien. Bueno, chicos, nos despedimos, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes, ¿vale? Igual para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.